Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión fin de semana. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Red Más Noticias. Hoy 20 de julio de 2021. Soy Gina Acuña y aquí están los titulares de las principales noticias de este día festivo. Marchas en toda Colombia. En Bogotá, encapuchados vandalizaron 6 articulados del Transmilenio. 21 policías resultaron lesionados en todo el país. La pandemia marca atípica instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República. Discurso del presidente Iván Duque recibe contundente ovación. Nueva arremetida de la oposición contra el gobierno. Cuestionan que el presidente no escuchó los discursos de esta fuerza política que llegó dividida a las sesiones legislativas. En deportes, la organización de los Juegos Olímpicos no descarta la suspensión del evento por aumento de casos de COVID. Y escándalo en el Everton. Un jugador del equipo inglés es investigado por presunto caso de pedofilia. Aquí comienza Red Más Noticias. La noticia del día en Colombia. Este 20 de julio, Día de la Independencia, estuvo marcado por las manifestaciones contra el gobierno. La movilización dejó momentos de tensión en Bogotá cuando encapuchados vandalizaron varios articulados de Transmilenio. William Rico, ¿qué más pasó durante estas protestas? Buenas noches. Gina, televidentes, buenas noches. La jornada de protesta han transcurrido de manera pacífica en Colombia. Algunos brotes de violencia se han presentado en Bogotá, exactamente en el Portal de las Américas y en la localidad de Usme. También en Medellín hubo alteración del orden público. Así amaneció la capital de la República. Estaba blindada. Más de 43.500 policías vigilan las calles ante la amenaza de disturbios durante la celebración del 20 de julio. Le damos la garantía a los colombianos que nuestra fuerza pública ha desplegado una serie de operativos, tanto de policía como de ejército, para acompañar la protección de la manifestación pacífica, para acompañar la celebración de la festividad del 20 de julio. Más de 30 actividades y movilizaciones se han registrado en la ciudad, promovidas por organizaciones sindicales y juveniles. Hacia el final de la tarde aparecieron los primeros brotes de violencia. Encapuchados atacaron a la fuerza pública y vandalizaron buses del sistema Transmilenio. Unos 6 articulados tuvieron afectaciones, mientras que en Usme persisten los enfrentamientos con la fuerza pública. Un uniformado del SMAT resultó herido. Capturamos a 3 personas por daño a bienes públicos de Transmilenio y las entregamos a Fiscalía para judicialización. Transmilenio es un patrimonio público de los bogotanos. No toleraremos ninguna forma de violencia y vandalismo. Seguimos acompañando las movilizaciones pacíficas. En Bogotá, un puesto de mando unificado monitoreó las concentraciones. Mientras tanto, en Cali también hubo bloqueos. La policía actuó y los dispersó a tiempo. Un uniformado del SMAT resultó herido. Las muestras culturales fueron las constantes. Sobre todo donde hay expresiones culturales, familiares, unas familias que están disfrutando del día a través de la recreación, a través del deporte. En Medellín también reinaron los plantones pacíficos, pero los defensores de derechos humanos denunciaron que se usaron armas de menor letalidad con las que un joven y un agente de policía resultaron heridos. En Manizales, los desmanes empañaron las marchas pacíficas. Manifestantes derribaron la estatua de Francisco de Paula Santander y se robaron la espada. En Barranquilla y Cartagena, los manifestantes disfrutaron de muestras culturales y plantones pacíficos. La policía confirmó que durante las marchas de este 20 de julio, un agente del SMAT en Bogotá sufrió lesiones en uno de sus ojos. 21 policías en total resultaron heridos. Tenemos lamentablemente 21 policías lesionados, afortunadamente ninguno de ellos de gravedad,
se presentó un incidente en Bogotá en donde un miembro de nuestro escuadrón móvil antidisturbios resultó lesionado en un ojo. Y está el despliegue en todo el país con los 15.000 mujeres y hombres de policía judicial, con nuestra Fiscalía General de la Nación, para producir contra los presuntos delincuentes, contra los delincuentes que atenten contra los bienes de las personas o las personas, llevarlos ante las autoridades competentes. Y hace unos minutos terminó un Consejo de Seguridad encabezado por los ministros del Interior y Defensa. Este es el balance más reciente que entregaron las autoridades. Hemos tenido más de 195 actividades de manifestación pública, 119 concentraciones, 58 marchas y 18 movilizaciones. Estas actividades se han presentado en 95 municipios de 26 departamentos, incluyendo a Bogotá. Y en general, como lo ha mencionado el ministro de la Defensa, fue un día que transcurrió en calma y en donde la manifestación pacífica prevaleció sobre los actos de violencia. Sin embargo, reiteramos nuestro rechazo a cualquier expresión de violencia que ponga en riesgo a la ciudadanía. En otras noticias, como es tradicional, hoy 20 de julio se llevó a cabo la instalación de la nueva legislatura del Congreso de la República. Nuestro compañero Mauricio Sandoval siguió minuto a minuto la jornada. Mauricio, buenas noches. ¿Por qué fue atípica la instalación y qué dijo el presidente Duque en su discurso? Gina, buenas noches. La instalación fue atípica porque inició más temprano de lo tradicional. Se dio apertura hacia las 8:30 de la mañana por si se presentaban desmanes y alteraciones del orden público en el marco de las marchas del paro nacional. Asimismo, para estas ceremonias el Capitolio Nacional recibe a cerca de 3.500 personas. Este año, por protocolos de bioseguridad, el aforo fue menor a 100. Y para responder su segunda pregunta, el discurso del presidente de la República, Iván Duque, inició a las 9:32 de la mañana. Duró 56 minutos. El mandatario fue aplaudido en 18 oportunidades, de las cuales fue ovacionado de pie en 5 ocasiones. Inició su intervención dando un reconocimiento a todo el personal de la salud que le ha puesto el pecho a la pandemia del coronavirus. A esos héroes y heroínas de todo el sector de la salud también los celebramos hoy y les decimos gracias, gracias por ser la primera línea de la vida en nuestro país. Hoy puedo informarles con satisfacción que hoy en nuestro país llegaremos a 24 millones de vacunas. El mandatario de los colombianos también hizo un balance de la gestión de su gobierno en materia de empleo durante este primer año de pandemia. Y resguardamos a más de 4 millones de empleos formales, ayudando a más de 194.000 empresas por medio del PAEF, subsidiando el equivalente al 40% del salario mínimo para todos los trabajadores. El presidente Iván Duque también exaltó la labor de las fuerzas militares y de policía. En esta parte del discurso, el mandatario volvió a ser aplaudido por gran parte de los asistentes en el Capitolio. Honorables congresistas, con esa misma forma de corazón con la que ustedes aplauden a los héroes de Colombia, he dado claras instrucciones para que todos los miembros de la fuerza pública se comprometan con el respeto, las garantías y la protección de la protesta pacífica. El presidente volvió a recordar que su gobierno respeta la movilización pacífica y fue enfático en rechazar bloqueos y actos de vandalismo. Los bloqueos no son cortes de ruta, los bloqueos son cortes de vida. No hacen valer ningún derecho, solo hacen valer la ambición. Finalmente, el presidente Iván Duque delegó al ministro del Interior, Daniel Palacios, para que escuchara con atenta nota la réplica de la oposición. Esa es por ahora toda la información de los apartes más importantes del discurso del presidente Iván Duque en la instalación del Congreso de la República. Gina, usted tiene más noticias. Mauricio, pues el discurso del presidente Iván Duque despertó las reacciones del oficialismo y de la oposición. Las diferentes bancadas calentaron los ánimos en el recinto del Congreso. Me congratula verlo hoy defendiendo la institucionalidad del país con la vehemencia con lo que la hizo y rindiéndole un resumen concreto al país de lo que se avecina, de lo que se ha concretado en muchas de las acciones y de los sectores. Fue un discurso lleno de lugares comunes, de eufemismos, un discurso que no responde a la realidad social y económica que está viviendo el país. Convocándonos a todos los partidos, incluso la oposición,
a hablar como colombianos y hablarle a la Colombia entera para sacar adelante este país. Un discurso lánguido, un discurso que no refleja la realidad que está viviendo el país en la actualidad, un discurso alejado de aquellas pretensiones que tienen los jóvenes. Nunca antes un gobierno había trabajado tanto por los migrantes, no solo los que llegan a este país, sino también los colombianos que viven en el exterior. Absolutamente antidemocrático, acá lo escuchamos, hizo la misma jugadita ya patentada en el Congreso por el senador Macías, se fue, no escuchó a la oposición. Hoy el uribismo y el presidente Duque muestran su vocación de lobos que se muestran con piel de oveja. Resume toda la gestión, el gran trabajo y los logros durante 3 años. Duros cuestionamientos hicieron los partidos de oposición al gobierno nacional durante su intervención en la instalación del Congreso. Cintia Pineda, buenas noches. Gina, buenas noches. A diferencia de otros años, el discurso de la oposición fue pronunciado por 3 congresistas, esto porque no se pusieron de acuerdo los partidos que hacen parte de este sector político. El discurso estuvo cargado de reclamos hacia el gobierno y hubo molestia porque el presidente Iván Duque, una vez instaló las sesiones ordinarias, se retiró del recinto y delegó la función de escucha a la oposición en el ministro del Interior. Veamos el informe. En un claro mensaje de respaldo a la primera línea del paro, los congresistas de la oposición llegaron al Capitolio portando cascos y una bandera de Colombia al revés. Una vez terminó el discurso del presidente, ese sector político intervino ante el Pleno del Congreso, no sin antes reclamar por la ausencia del jefe de Estado. Escuchamos a Iván Duque y millones pensamos que vive en un país que definitivamente no es Colombia. Se va justo cuando va a hablar la oposición. Entonces hemos tomado la decisión de no hablarle a un presidente que delega sus orejas, sino de hablarle a Colombia. Durante el discurso de derecho a réplica que fue realizado por 3 parlamentarios, al no llegar a un acuerdo, hubo momentos de tensión por el desorden en el recinto. Presidente, pero es que con este desorden en el recinto es imposible que podamos hacer la intervención en nombre de las bancadas de oposición, presidente. Se lo suplico, por favor, hago un llamado al orden. En su intervención, la bancada de oposición hizo duros reclamos al gobierno. El incumplimiento y los ataques al acuerdo de paz nos conducen al recrudecimiento de la violencia, las masacres y el asesinato sistemático de líderes sociales y ambientales. Se ha vuelto habitual el desconocimiento de las garantías ciudadanas y la estigmatización de la legítima protesta social. Esa primera línea de salud, a quienes se aplaudió vehementemente en este Congreso de la República, sigue esperando que lleguen sus sueldos, sigue esperando trabajo y condiciones dignas. A ellos que han sacrificado su vida por los colombianos y colombianas. Es que mientras en las calles de las principales ciudades que estaban inundadas de millones de personas, en su gran mayoría jóvenes reclamando sus derechos, desde la Casa de las Nubes se respondía con bala. Durante la instalación también se vieron carteles pidiendo que se respetaran los símbolos patrios y algunos congresistas denunciaron en sus redes que había más personas de las permitidas en el recinto. Las mayorías del Senado rechazaron la postulación de Gustavo Bolívar a la segunda vicepresidencia de esa Cámara y se desató una rebelión en la oposición. En el primer día de las nuevas sesiones ordinarias se evidenció el duro distanciamiento entre la Alianza Verde y el petrismo por cuenta de la segunda vicepresidencia del Senado. Para ese cargo que le corresponde a la oposición se había postulado al senador Gustavo Bolívar, quien recibió 66 votos en blanco. Pues nosotros nos vamos a retirar y no vamos a presentar el nombre de otra persona, porque aquí las mayorías de senadoras y senadoras no nos van a imponer quién nos representa en la mesa directiva como oposición. Ante esta situación, los verdes postularon al senador Iván Name de ese partido político. No esperábamos pues que el Partido Verde fuera a presentar una postulación como lo está haciendo hoy, después de que se comprometieron con Gustavo Bolívar de votar por él. Ellos pensaron que
votando por Juan Diego Gómez a la presidencia del Senado, tendrían los votos para asegurar la segunda vicepresidencia del doctor Bolívar, y eso, como hemos visto, no ocurrió. Con 67 votos a favor, Name fue elegido para ese cargo. Somos la oposición. Tenemos el legítimo carácter de representarla y vamos a ejercer con la discrepancia propia de nuestra esencia esa segunda vicepresidencia. Los otros acuerdos sobre las mesas directivas se cumplieron. En la presidencia del Senado quedó el conservador Juan Diego Gómez y como primera vicepresidenta la congresista de la U, Maritza Martínez. En la Cámara fue elegida la uribista Jennifer Arias como presidenta, el representante liberal Carlos Ardila como primer vicepresidente y Luis Alberto Albán de Comunes como segundo vicepresidente. La actual agenda legislativa tiene entre sus pendientes el estudio del proyecto de la reforma tributaria que hoy fue radicado por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Hemos radicado ya en el Congreso de la República el proyecto de ley de inversión social, un proyecto que tiene como corazón los más vulnerables, matrícula gratuita en instituciones de educación superior oficial, subsidios de empleo para la juventud y también para los mayores, las mujeres, hombres que perdieron su empleo, que tiene también el subsidio de la nómina para el micro, el pequeño empresario y que extiende el programa de ingreso solidario hasta llegar a 4.1 millones de familias con esta renta básica de emergencia. En otras noticias, Sergio Fajardo fue operado de apendicitis mientras se encontraba en la ciudad de Tunja. El político antioqueño fue intervenido en emergencia tras presentar fuertes dolores abdominales. A través de las redes sociales, Fajardo confirmó que se encuentra en reposo y que fue dado de alta. Y en manos de un fiscal especializado contra el crimen organizado se mantiene en curso la investigación por el atentado terrorista en Cúcuta contra el presidente de Colombia, Iván Duque. Se habla de por lo menos 6 capturados, incluyendo a un expiloto del ejército. Investigadores judiciales encontraron que existiría una estrecha relación entre los atentados a la Brigada 30 del Ejército Nacional y al helicóptero en el que se desplazaba el presidente Iván Duque. Un exmilitar y su hijo, una vigilante del aeropuerto, 2 habitantes de los barrios La Conquista y El Progreso en Cúcuta, un desmovilizado, un contratista de la UNP y otro grupo de personas capturadas en las últimas horas estarían comprometidas en estos actos terroristas. Se conoció que los investigadores buscan establecer o descartar el vínculo de un expiloto del ejército en el ataque con fusiles a la aeronave que transportaba al mandatario de los colombianos. En los medios de comunicación trascendió que su nombre es Andrés Medina Rodríguez, pero el Ministerio de Defensa no lo ha confirmado. Durante su paso por el ejército, se destacó como piloto de Black Hawk. Al parecer, una presunta alianza entre las disidencias de las FARC y el ELN habrían planeado este acto bélico contra el jefe de Estado. Los capturados operarían en el Frente 33 de las disidencias de las FARC bajo las órdenes de John Mechas, un importante eslabón dentro del grupo guerrillero aliado de Gentil Duarte e Iván Mordisco. Atípico pero colorido desfile del Día de la Independencia en Colombia. El presidente de la República, Iván Duque, asistió a la Escuela Militar José María Córdoba en compañía de varios de sus ministros y los integrantes de la cúpula de las fuerzas militares y el director de la Policía Nacional. Allí dio inicio a la conmemoración de los 202 años de la campaña libertadora y 211 años del grito de independencia. La ceremonia se desarrolló bajo el lema La libertad que une. Una revista aérea cerró la jornada. Comenzamos los deportes con el panorama de los Juegos Olímpicos y por eso nos vamos a Tokio, donde está nuestro enviado especial Diego Chiriví. Buenos días para usted, Diego, y cuéntenos cómo avanza el tema de la posible suspensión de las justas por el aumento de casos de COVID. Hola, muy buenos días desde Tokio, buenas noches allá en Colombia y estamos al tanto de todo lo que será este nuevo inicio de jornada en las justas de Tokio 2020, los Juegos Olímpicos. Pues bien, en las últimas horas se han reportado 1.400 nuevos casos de COVID-19 aquí en la ciudad de Tokio, lo que ha llevado a preguntarse si existiría la posibilidad de la cancelación en último momento de los Juegos Olímpicos. Pues bien, el jefe del comité organizador, Toshiro Muto, contestó lo siguiente, dijo que no descarta esa posibilidad.
Con respecto a las infecciones, no podemos decir qué pasará con el número de casos de coronavirus. Por lo tanto, continuaremos evaluando la situación si hay aumento de contagios. Los casos pueden subir o bajar, por eso pensaremos en lo que se deba hacer mientras se dé la situación. Y mientras se sigue analizando esta situación, obviamente los deportistas se siguen preparando para lo que son estas justas. La competencia que arranca el 23 de julio. De hecho, la competencia arranca prácticamente el 22 con partidos de fútbol. No obstante, la delegación colombiana ya se alista. Recordemos que el día de la inauguración, el 23, habrá actividad por parte del tiro con arco en Colombia. Y al día siguiente, el sábado, Colombia tendrá actividad con ciclismo, con boxeo y con judo. Y ahí está Luz Aleida Álvarez en los 48 kilogramos. Ya he tenido la oportunidad de venir antes a Tokio. Sabía pues que el viaje es un poquito pesado, pero pues obviamente venimos a unos Juegos Olímpicos y pienso que todos los deportistas venimos con la emoción de estar en este evento tan grande, de representar a nuestro país y a todas pues las personas que nos han hecho el acompañamiento. Y hombre, pues mis expectativas es dar lo mejor de mí, que esta sea la mejor competencia de mi vida y poderle dar un buen resultado a Colombia. Y obviamente en Colombia hay orgullo patrio por lo que significa el 20 de julio. Pues aquí no se ha sido ajeno a esta situación y por eso el Comité Olímpico Colombiano realizó una actividad en honor a ese grito de la independencia del 20 de julio de 1810. Y ahí estuvo Paulo César Villar, representante de los atletas, con estas palabras. La gesta que hoy se celebra o la fiesta que hoy se celebra indica históricamente que en algún momento héroes hicieron que nuestra patria fuera independiente. Hoy los héroes que están aquí en Tokio son ustedes. Por ahora esa es la información desde las justas de Tokio 2020. Diego Chiribí para Red Más Noticias. Diego, pues a propósito de la posible cancelación de los Juegos Olímpicos, el día de hoy se conoció un nuevo caso de COVID en la Villa Olímpica. Se trata del entrenador de voleibol de playa de la selección de República Checa, Simon Nauch. El técnico se convierte en el tercer integrante del equipo tras conocerse el positivo de un jugador y un miembro de la delegación del día de ayer. Los contagios han sido aislados y no podrán estar en el primer juego del equipo el próximo 24 de julio. Un escándalo sexual sacude al Everton, equipo en el que juegan James Rodríguez y Yerry Mina. A un jugador de la plantilla profesional se le ha abierto una investigación por un presunto caso de pedofilia. Las autoridades no dieron a conocer la identidad del implicado, pero aseguraron que tiene 31 años. A pesar de la situación, el presunto responsable fue puesto en libertad bajo fianza. Los directivos del equipo inglés afirmaron que suspendieron al sospechoso por la causa judicial que tiene. Antes del cierre, registramos concentración de manifestantes a la altura de la avenida Caracas con calle 80 en Los Héroes, Portal de las Américas y Usme, donde también hay cierres intermitentes de las estaciones de Transmilenio y se presentan problemas de movilidad. Así llega el momento de despedirnos. Como siempre, es un gran placer informarlos. Nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Que tengan una feliz noche.